Estamos con Sebastián Valenzuela, profesor y académico investigador de la Universidad Católica. Partamos primero definiendo de qué hablamos cuando hablamos de hacer comunicación junto con el uso de datos. Ya, los datos existen mucho antes que los computadores y de alguna otra forma siempre los datos son observaciones que son verificables por otras personas. Entonces, cuando Copérnico medía y trataba de entender el movimiento de los planetas y se da cuenta que no calzan las predicciones que planteaban que la Tierra está al centro del sistema solar, con lo que está observando, lo que tiene ahí es que los datos le están dando cuenta de, son observaciones. Y la comunicación, particularmente cuando tiene que ver con dar cuenta de los hechos, como el periodismo, por ejemplo, lo que trata uno es que se base principalmente en datos, es decir, en observaciones que son verificables por otros. Las opiniones no son verificables, las opiniones uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con ellas. Uno puede hablar de la sinceridad de la opinión, que es una disposición que tienen las personas a contar lo que sienten o lo que no sienten, pero la información se basa en los datos y en las observaciones, y cosa que con independencia de lo que uno sienta o las emociones que uno tenga o las opiniones que uno tenga, al menos lo que trata de ponerse es que todas las personas que tienen ciertos sentidos puedan ponerse de acuerdo en que lo que están viendo es, ¿no? Y es verificable. Y entonces, cuando hablamos hoy de una sociedad intensiva en datos, es que aquello que existía desde que el ser humano tiene lenguaje, como observaciones, lo que tenemos ahora es un gran volumen. Y la segunda novedad que hay es que cuando hablamos del periodismo de datos, cuando hablamos de la ciencia de datos, cuando hablamos de sistemas políticos o democracias intensivas en datos, lo que nos estamos refiriendo es no solamente a esa masividad de observaciones disponibles para cualquier usuario de manera muy fácil, cosa de ir a un computador o internet, o incluso preguntarle a la inteligencia artificial generativa datos sobre las más diversas fenómenos que uno quiera esté interesado, es que es también toda la economía y toda la infraestructura que existe, tanto económica como legal, etcétera, que sustenta esta producción, circulación y consumo de datos. Entonces, por un lado hablamos de datos como estas observaciones que las vamos codificando en un lenguaje que puede ser procesado, gran volumen de ellas, pero también estamos hablando de lo que permite que exista este gran volumen de datos, ¿no? Y lo que hay son empresas, son plataformas, son regulaciones, son sistemas, universidades, etcétera. Entonces, algo que aparentemente es muy simple, en realidad lo que esconde detrás son varias dimensiones y cada una de ellas tiene sus desafíos, etc. Ya entrando a lo que usted ha estudiado, investigado, ¿cómo describiría el rol que tienen los datos hoy en día en las redes sociales cuando hablamos de una formación de la opinión pública? A ver, normalmente, para quienes estudiamos la opinión pública, lo que uno se basa muchas veces para entender es precisamente la recolección de datos en torno a esa opinión pública, ¿no? Entonces hacen encuestas, análisis de sentimientos de redes sociales, ejercicios cualitativos, pero todo lo que uno está tratando de hacer ahí es poder recolectar datos en torno a las opiniones que percibe un colectivo y cómo esas van cambiando en el tiempo. Entonces, la observación misma de la opinión pública en gran parte está basada en torno a los datos y las observaciones que tenemos en torno a ella. Ahora, si la pregunta es por el lado de cuánto incorpora la propia opinión pública los datos a la hora de manifestar, ¿no es cierto?, ciertas preferencias o ciertos valores o ciertos intereses, gustos, inclinaciones, varía por tema.
¿no? Aquellos temas que tienen más que ver con los valores más fundamentales de las personas no necesariamente se guían por datos. Ahí lo que hay son creencias, identidades sociales. Las identidades sociales no se guían necesariamente por los datos. Una persona que tiene una opinión muy fuerte en torno a un asunto controversial como el aborto, por ejemplo, y la posibilidad de que el aborto sea con causales, sin causales, etcétera, no puede usar los datos para apoyar o refutar cierta posición, pero finalmente mucho de esa posición tiene que ver con cosas que no son cuantificables, observables, tiene que ver con temas morales, con sistemas éticos a los que ciertas personas adscriben y otros no, etcétera. Pero en cambio en un tema, por ejemplo, como el cambio climático, en países como Chile, donde hay cierto consenso bastante generalizado en las élites en torno a que el cambio climático es un fenómeno empírico, real, observable y que tiene consecuencias, la opinión pública en torno al cambio climático, cuando tú ves las encuestas que la gente, la mayor parte, considera que es un gran problema, lo que está haciendo es basando ese juicio en datos, en este caso científicos, que le están diciendo, hay un consenso casi del 99,9% de los científicos, de que el cambio climático es producido por los humanos. Entonces, yo te diría, es difícil poder tener como decir, mira, la opinión pública se basa en datos, no se basa en datos, sino que es muy dependiente del contexto y, como te digo, también de ciertas temáticas, ¿no? Y en algunas más, en otras menos. Y es normal que eso suceda. Uno esperaría que de aquellos ámbitos de la vida donde hay instituciones que producen datos y que se encargan de establecer ciertas verdades, la justicia determina quién es culpable e inocente. Yo puedo estar de acuerdo o en desacuerdo con un juicio, puedo imaginarme que por una sociedad democrática con un Estado de Derecho, no cualquiera puede decir quién es culpable de un delito o no. Para eso existe una institución llamada la justicia. Y por lo tanto, uno tiene que basarse en eso cuando uno quiere acusar a alguien de algo, ¿no? Es decir, el periodismo también tiene cierta verdad, es la verdad periodística. La ciencia también produce, digo, verdades con minúscula, no como la verdad, sino si hay evidencia empírica y cierto consenso, se dice, bueno, esto es factual, es un dato y hay que hacerlo. Pero no en todos los ámbitos. Por ejemplo, en la política misma, la política es un ámbito donde lo que se hace es transar y negociar y formar preferencias que no necesariamente están basadas en datos y ni lo van a estar. Entonces, hay ciertos temas que sí, cuando es política pública en torno a qué será mejor, ponemos restricción a ciertas industrias o no, todo. Uno puede basarse en la ciencia, uno puede basarse en la justicia, uno puede basarse en el periodismo, puede basarse. Pero hay otros ámbitos donde eso los datos no van a jugar un rol tan importante porque tienen que ver con otros ámbitos. Entonces, por eso digo que, reconociendo esa diferencia, es evidente que la opinión pública también, en algunos casos, descansa en los datos, en otros casos no hay datos, o si hay, no necesariamente son los relevantes y no por eso está mal. ¿Cómo cree usted que los algoritmos que están insertos dentro de estas plataformas de redes sociales afectan a la formación de una opinión pública en la población cuando hablamos de la exposición que tienen esos usuarios a ciertas noticias y a otras no? Mira, la velocidad con la cual el consumo de noticias por medios algorítmicos se produce ha sido impresionante. Uno diría que hoy la forma modal, la más común en la cual la gente se entera de algo, indirecto o directamente, está moldeada por no solo los medios digitales, sino también los algoritmos que sustentan muchos de estos medios digitales. No todas las noticias son algorítmicas, no todas. Por ejemplo, todavía existen medios analógicos, medios donde el criterio profesional establece qué es lo que es importante y qué es lo que no, y la gente lo sigue consumiendo. Pero incluso ya en esos medios supuestamente no algorítmicos, indirectamente igual los algoritmos están detrás, porque muchas veces los periodistas hoy, o los editores y los medios, deciden qué temas cubrir o no, según los temas que están discutiéndose mucho en redes sociales u otros. Entonces yo te diría que incluso en ese nicho que va quedando de medios tradicionales ya están influenciados por... ¿Para qué decir
este consumo, yo te digo que las encuestas, nuestros propios estudios, los que he hecho yo y todo, la gran mayoría de personas tiene un teléfono y un teléfono con datos y se informa a través de eso. Puede ser que vea lo mismo que antes veía en una televisión, lo ve ahora por YouTube y aparentemente es como lo mismo, pero también esas personas descargan aplicaciones donde siguen a ciertos medios o siguen a los medios por Instagram, y si les aparece una noticia, les aparece porque algorítmicamente fue determinada que esa noticia sea porque en el pasado le hizo like, sea porque el algoritmo va aprendiendo, por ejemplo en TikTok, cuánto tiempo tú vas gastando en un videíto, el algoritmo al tiro automáticamente va aprendiendo, y si esta persona gastó 5 segundos o 20, ya hace una diferencia. Entonces, la siguiente vez que esa persona vaya, le va a mostrar más contenido, que el algoritmo está apostando que te puede interesar a ti, y si no a ti, a tus redes de contacto. Entonces, yo diría que eso ya como que no es una posibilidad o cuántas veces, sino que ya ocurre. Ya ocurre que el grueso de las noticias que las personas, si les llegan, que les llegan, de alguna otra forma tuvo una participación, un algoritmo, ¿no? Y eso ya está. Entonces, por lo tanto, la pregunta es quizás no tanto si influye o no influye el algoritmo en la formación de opinión pública, cómo se informa, sino que ya está, y la pregunta es a quién es más y a quién es menos. Y ahí sí hay mucha diferencia. Hay personas que tienen mayor conciencia de los algoritmos y hay personas que tienen mucho menos. Perfecto. Desde su experiencia investigando no el consumo, sino que la generación de esta opinión pública, ¿cómo cree usted que influyen esos algoritmos a la formación de burbujas informativas o cámaras de eco? Mira, el fenómeno de las cámaras de eco o filtros burbuja fue un tema que hace unos años atrás generó mucha preocupación, tanto en la opinión pública, pero sobre todo en los comentaristas y también en los académicos, hay que decirlo. Y es una metáfora muy atractiva, suena como, claro, en la medida que las personas van con su comportamiento en redes sociales y en los medios digitales, van revelando qué es lo que les interesa, y esas plataformas van ajustando su contenido a eso que le interesa. Eso suena como aparentemente claro. Entonces, lo que tiene que ocurrir es que cada uno vive en su propio mundo, ¿no? Su propio universo construido por ti y construido por los algoritmos. Pero la verdad es que a medida que han pasado los años, cada vez se acumula más evidencia que dos cosas. Por un lado, esas burbujas, si existen, o esas cámaras de eco, nunca han sido muy robustas. Es decir, las personas que incluso personalizan mucho su experiencia en medios digitales en torno a los temas que les interesan y los que no, igual, por la sociabilidad natural que tenemos los seres humanos, siempre está siendo influenciada por temas, cuentas, asuntos que no necesariamente habría elegido, se les aparece, ¿no? Esto lo he hecho más como el ejemplo más típico de esto, es cuando ocurre algún tipo de tragedia o cataclismo o desastre. Yo anticipo que mucha gente sabe de que hay un problema en Israel con los palestinos, sabe que hubo un bombardeo de Estados Unidos a Irán y que Irán bombardeó de vuelta. O sea, mucho más gente sabe eso de la gente que reconoce que los asuntos internacionales le importan. Si tú vas y le preguntas a la gente cuánto te importan los asuntos internacionales, muy pocos te van a decir, o no mucho, que lo siguen con... Y sin embargo igual se enteran. ¿Te fijas? ¿Por qué te enteras? Porque es muy difícil mantener totalmente aislado tu consumo de lo que a otras personas les importa. Entonces, si existen estas cámaras de eco, esta idea de que yo solo veo lo que a mí me interesa y me escucho a mí mismo, estas cámaras de eco está lleno de hoyos y es muy porosa. Sí que existe. Y lo otro que ha pasado, que la evidencia ha acumulado, es que para poder generar estas cámaras de eco, estos filtros burbuja, las personas tienen que tener
una motivación muy grande en torno a un tema. ¿En qué es lo que voy con esto? El ejemplo más típico de las cámaras de eco se dice, no, mira, en la política, la gente que es de un sector ideológico tiende a consumir por exposición selectiva medios que le representan ese ideal, la gente que opina otra cosa otro, y entonces la posibilidad de que se intercambien puntos de vista es mucho menor porque... Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en la práctica la gran mayoría de personas, y Chile es un muy buen ejemplo de eso, no tiene identidades políticas muy marcadas. Si tú vas a ver los datos, la gran mayoría de personas ya en Chile no se identifica ni derecha ni izquierda, ni siquiera entiende muy bien esos conceptos. Y sacándolo del plano político, cuando se producen estas cámaras de eco se hablaba mucho, mira, las ciertas comunidades de nicho. Entonces, por ejemplo, los veganos, los ambientalistas. Sí, puede ser que si tú dices, bueno, la persona que es vegana va a ver contenido que normalmente ese estilo de vida, ese estilo de alimentación va a ser reforzado, sí. ¿Significa eso que esa persona es ignorante o no tiene idea de lo que está pasando con otras personas que consumen otro tipo de alimentación y todo? No, lo va a saber y le va a llegar. Entonces puede ser que le llegue menos por exposición selectiva, pero nunca es completo. Y estamos hablando de un tema que para alguien que es vegano, el tema de la alimentación puede ser muy central, pero esa persona que es vegana, para otro tipo de temas, su consumo puede ser muy parecido al que tienen otras personas. Entonces yo te diría que esto explica por qué ha sido tan elusiva la búsqueda de evidencia que demuestre que la polarización política en los países es atribuible a las redes sociales. Es una hipótesis muy atractiva y algunos estudios, ciertos experimentos en laboratorio, bastante artificiales, algunos han logrado encontrar de que efectivamente los medios digitales y particularmente las redes sociales extremizan las posiciones y en el fondo contribuyen a la polarización. Pero para todo lo que se usa en las redes sociales y los algoritmos, es bien tenue el impacto de la polarización, o sea que uno puede atribuirle como para todo lo que se usa, uno esperaría que estuviera mucho más polarizado de lo que está. Entonces, efectivamente estamos más polarizados hoy de lo que estamos antes, pero es atribuible eso a los algoritmos, a las cámaras de eco y todo. La evidencia a mí me parece que es mucho más débil de lo que uno creería. Entonces tenemos un buen relato, pero un relato en que los datos no necesariamente lo acompañan. Entonces, mi conclusión final es que para ciertos públicos, para ciertos segmentos, en algunas circunstancias particulares, o sea, poniendo todas estas cortapisas, sí es posible que se generen cámaras de eco que deriven en que las personas son más extremas y todo. Pero para el grueso de las personas, creo que los problemas de las redes sociales y los algoritmos no van tanto por el lado de las cámaras de eco, van por otros lados. ¿Por dónde lo pondría usted? ¿Dónde cree que...? Por ejemplo, un fenómeno que es bastante más donde hay evidencia mucho más fuerte es en la generación de desinformación. Por ejemplo, la desinformación no es que se inventó con los medios digitales o las redes sociales, pero evidentemente las redes sociales han profundizado el volumen y la velocidad con la que se transmiten los contenidos, ha hecho de que mucha más gente hoy se vea expuesta a desinformación por el uso de redes sociales de lo que era antes, ¿no? Eso es indiscutible. Ahora, ¿significa eso de que la gente hoy esté mucho más desinformada? Tampoco. Los efectos, yo te digo, si uno dice la exposición a desinformación, sí, esa sí no cae ninguna duda. O sea, las redes sociales son un canal muy central para exponerte. Aún así, la gran mayoría de usuarios cuando ven cosas que pueden ser teorías conspirativas, rumores, todo, sigue siendo menos que otro tipo de contenido y aún cuando lo ve no necesariamente termina creyéndolo. O sea, no porque yo veo algo lo creo. Entonces, otra área, ponte tú, donde efectivamente también se ha encontrado un problema con las redes sociales es en trastornos, en temas de salud mental, particularmente en los adolescentes, pero por un tema muy simple. El uso intensivo de dispositivos móviles y de redes sociales y todo ha hecho que los adolescentes duerman hoy menos en promedio de lo que duermen antes, en parte porque se quedan viendo el teléfono. Y a su vez, esa menor cantidad de horas de sueño
deriva en una serie de fenómenos y de problemas cognitivos, de salud mental u otros, ¿ya? Hay evidencia también, por ejemplo, en temas de depresión para ciertos públicos, particularmente el femenino, en torno a que si tú haces un uso muy intensivo de redes sociales, por la autoimagen que proyectan, que las personas tienen que ser todas jóvenes, bonitas, etcétera, se generan problemas de autoestima. O sea, cuando tú te metes en ese tipo de temas, hay evidencia más robusta, ¿te fijáis? Pero por eso yo digo, no es que las redes sociales sean ni buenas, ni intrínsecamente malas, de que no pasa nada, pero me parece que se ha exagerado el impacto que pueden tener las cámaras de eco en las personas y en la opinión pública. Y lo último que digo, otro tema, por ejemplo, que también hay, yo leo más evidencia, es en temas de desconfianza. Las personas que hacen mucho uso de redes sociales tienden a expresar menos confianza en las instituciones que las personas que no lo usan tanto. Tiene que ver porque las redes sociales, por ejemplo, en algunas de ellas, como Twitter o X hoy, son muy tóxicas su lenguaje. Entonces, las personas ven muchos ataques y al ver esos ataques dicen toda la política es un puro conflicto y entonces en el fondo no confío en esta gente que pelea todo el día. Cuando hablamos de desinformación, ¿qué pasa con esos contenidos que no siempre son enfocados a decir algo que es falso o que es una teoría de conspiración, etcétera, sino que están diseñados a manipular emociones? En el sentido de que, por ejemplo, que se hizo los ejemplos durante la pandemia de la diferencia entre decir que un número de personas había muerto a pesar de estar vacunadas y que sí, el número era cierto, es real, pero ese número de personas, por ejemplo, representaba el 1% de todos los vacunados, por ejemplo. Está diseñado, y que el contenido no es que esté diseñado para mentir, sino que está diseñado para apelar a la emocionalidad de ver ese número gigante o más grande que decir el 1% y de alguna forma manipular la emoción de la persona. O sea, mira, desde Aristóteles que uno sabe que una forma muy persuasiva para una forma de persuasión es, por supuesto, la emoción. Y en el caso de la desinformación, tiende a viajar más rápido y a ser más persuasiva aquella que tiene un alto impacto emocional. No basta solo con la emoción, pero hay un elemento muy importante, ¿no? Y esto en realidad ocurre, como te digo, para todo tipo de cosas. Por ejemplo, cuando se dice una imagen vale más que 1000 palabras. En parte es porque la imagen va a activar más sentidos que necesariamente un texto, ¿no? O sea, que el lenguaje textual. Yo te diría que uno de los fenómenos más perniciosos con el tema de la desinformación, bueno, en realidad son dos. Uno, que es un blanco movimiento, va evolucionando. Entonces, lo que 4 o 5 años atrás era una forma prevalente de desinformar, hoy ha ido mutando, por ejemplo, y va a seguir mutando. O sea, ahora con la inteligencia artificial tú ya puedes manufacturar video y ya está muy normalizado, ¿no? Pero también las personas van aprendiendo y, por ejemplo, ahora se hace viral y nadie cree que es verdad, videos que son altamente realistas, pero que están en clave humorística. Por ejemplo, está muy de moda ahora todos estos videos de un gorila o de un orangután que está con una cámara y que va jugando, ¿no? Entonces, va evolucionando. Quizás antes alguien habría pensado esto, no sé, hace un par de años hizo mucha noticia cuando se hizo del Papa Francisco, que salió con una parca de Balenciaga y era una deepfake, como se dice, era una trucado, y al principio mucha gente creyó, pero la gente ya está más desarrollada. Entonces, lo que quiero decir con esto, que un fenómeno pernicioso es que es un blanco movimiento, entonces va evolucionando. Pero el segundo, que tiene que ver con tu pregunta, es que efectivamente las medias verdades tienden a ser una forma hoy cada día más prevalente de desinformar. Es decir, cuando se toman ciertos elementos factuales, pero se los empaqueta, se los encuadra, para usar la teoría del framing, se los encuadra de una forma que
hace una lectura mañosa de los datos. Entonces, efectivamente, tú ponías el ejemplo de cuando se destacaba en el mundo antivacuna para promover como que la gente no se vacunara, una visión negativa de las vacunas del COVID-19, la cantidad de personas que habían muerto, que habían estado vacunadas, olvidando que eso es un porcentaje muy mínimo con respecto a todos los que han ganado. Entonces, claro, se toma un dato real, pero se lo cuenta de forma distinta. Eso se conoce como medias verdades, donde uno cuenta la forma. Otra incluso que hemos estado viendo ahora último es cuando en redes sociales se extrae contenido de medios periodísticos verificados, profesionales, altamente, pero y se postea un link, por ejemplo, a la noticia, el titular o una sección particular de un medio reputado, ¿sí? Pero la persona que lo está haciendo ha extraído justo aquella parte que, desprovista del resto del contexto, le permite, por ejemplo, avanzar su propia narrativa. Y entonces, eso está pasando mucho, por ejemplo, en el mundo político, cuando se extrae una cuña, una cita de algún político dicha en un contexto, con un link al medio, etcétera, y se la descontextualiza y alguien la comenta y dice, mira, refiriéndose a este asunto, esto es lo que esta persona opina. Y entonces le da un grado de credibilidad a esa narrativa personal porque está sustentada con un enlace verdadero en un medio verdadero y todo. Entonces, y eso es mucho más prevalente de lo que uno cree. O sea, hace unos años estábamos preocupados como de las fake news en el sentido de medios que inventan o personas que manufacturan cosas, tal como seguimos ahora con los deepfakes y qué sé yo. Pero una forma mucho más común y que está siendo, que es más difícil de detectar, es cuando se usan datos, noticias factuales de medios reputados y todo, pero se les da un giro. No es que se altera, es que en el comentario, en la forma. Entonces, ahí ponte tú, efectivamente es un problema cada día más grande y eso hace que los sistemas de detección tengan un trabajo más difícil. Pero también yo veo que las personas van desarrollando estrategias, o sea, van cayendo, pero después van aprendiendo. Yo he hecho muchos estudios donde hacemos entrevistas, por ejemplo, y encuestas a usuarios y les preguntamos por sus experiencias con desinformación y muchos te dicen, no, yo antes caía, yo veía esto, reenviaba y todo, hoy lo hago mucho menos. Entonces, claro, personas que antes se compraban cualquier cosa que le llegaba por WhatsApp, hoy al contrario, casi como que partimos de la base que todo es mentira y nos cuesta incluso cuando es verdad. Una anécdota me pasó hoy día mismo que me llegó varios mensajes de mi banco, supuestamente de mi banco, diciendo que una tarjeta había sido bloqueada por intento de uso. Y dije, esto debe ser phishing. ¿Por qué? Porque me llegó este mensaje de texto, pero no me llegó el mail ni me llamaron por teléfono. Pero misteriosamente después me llamaron a la oficina, me salió una grabación, llamaron a la casa de mi mamá y dije, esta cuestión es phishing. Pero finalmente tuve que contactar al banco y pregunté, me dijeron, no, efectivamente es verdad. Lo que ocurre es que, como no lo ubicábamos en el teléfono, lo llamamos a la oficina del teléfono fijo y además teníamos registrado una dirección de cuando usted 25 años atrás vivía con su mamá, entonces llamamos para allá para avisar porque como no podíamos ubicarlo, y entonces tú tenías un caso donde yo partí de la base de que me estaban tratando de hacer phishing. Y me sorprendí cuando eran no. Es así, bueno, yo creo que no soy único a lo que voy, que las personas van aprendiendo. Bueno, ahora, más que nada es como, porque como comentaba, estaba hablando con otros periodistas que trabajan dentro de esto mismo, y uno de ellos nos pusimos a conversar que, claro, la mayoría de las personas en Chile no pasa más allá del titular. Lee el titular, lee un par de palabras y listo. Cuando mezclamos eso con estos titulares medias verdades y con la exposición constante a interactúo con eso porque me gusta, por lo tanto la plataforma me lo ofrece, no es como un reforzamiento de esto como burbuja informativa que era lo que hablábamos.
Yo creo que, a ver, no es que más que una burbuja informativa, a ver, un ejemplo muy concreto de lo que tú estás hablando es el clickbait, ¿no? La idea de poner titulares o bajadas a noticias digitales que destacan, apelan como a la curiosidad o a las emociones más eh, intensas, ¿no? Rabia o miedo, etcétera. Y después la persona para que haga doble clic y luego se da cuenta que noticia al revés. Pero las personas cada día más son críticas del clickbait. Y para todo el volumen de producción de esta verdadera industria que hay, no es que no funciona, pero cada día le cuesta que tiene que ser más y más y más y más para que la gente haga la doble clic, porque ya la gran mayoría de personas empieza a no ver eso porque sabe que hay un doble clic, o sea que hay un clickbait. Entonces, muchas personas no, por supuesto, y caen, pero cada día son menos, a eso es lo que voy. Entonces, es como, por eso digo que es un blanco en movimiento, porque se sofistican las técnicas de producción, de desinformación y etcétera. Y por otro lado también se sofistica la demanda. Esto es como cualquier mercado, donde hay una oferta y una demanda. Y uno diría, pero ¿qué demanda hay por desinformación? No es que las personas demanden explícitamente desinformación, pero hay una demanda en tanto las personas a veces están más proclives. Entonces, por ejemplo, en altos momentos de incertidumbre, evidentemente la incertidumbre, ¿qué es lo que es? No tengo una explicación para un fenómeno que estoy observando. Entonces tengo incertidumbre, no sé lo que va a pasar. En momentos de incertidumbre, que es un tema de demanda, entre comillas, las personas sienten, evidentemente se produce, hay como un mercado fértil para la distribución de desinformación. Entonces, por eso en la pandemia, cuando partió, había todo tipo de rumores y mitos, y después se corrigen, porque ya va pasando el tiempo. Entonces, más que la burbuja informativa, lo que sí ocurre es que en la medida en que los medios van peleando por la atención de la gente, muchos han optado por el menor común denominador y es usar técnicas de clickbait para hacerlo ver. Pero lo que está demostrado es que a largo plazo la cuestión no funciona porque perjudica la confiabilidad del medio. No, esto es puro clickbait. Cuando los medios abusan del clickbait, perjudica. Entonces, pan para hoy, hambre para mañana. Y si tú te das cuenta, muchos de los medios que les va mejor en redes sociales, que se viralizan, son medios que no caen en esa práctica, en parte porque retienen cierta autenticidad y proyectan más credibilidad. Entonces, ¿es el clickbait un problema? Por supuesto que es un problema. Un problema porque basta que haya una persona que cae víctima de esto y todo para que uno diga, bueno, esa persona gastó tiempo en algo que no era o ya. Entonces, pero, como te digo, es menos de lo que uno creería. De que las personas solamente ven el titular. Bueno, eso más o menos siempre ha sido así. También hay que desmitificar un poco esa idea. Cuando la prensa escrita era el principal medio de información, las personas agarraban el diario, ¿no es cierto? Lo hace hasta el día de hoy, yo lo hago los fines de semana, y uno va escaneando. ¿Por qué? Porque se reconoce que no hay tiempo ni interés en consumir completamente el diario. Los periodistas lo saben, los editores lo saben, por algo eligen qué poner en primero, qué poner segundo, tercero, qué titular más grande, más pequeño, y las personas también lo saben. Entonces, ese es un dato de la causa, o sea, pretender de que el problema es que la gente ve solo el titular y eso explica por qué, yo creo que siempre solo ha visto el titular. Un poco más como pregunta de opiniones personales, basado obviamente en lo que usted ha investigado, estudiado. Una persona que está en sus redes sociales se da cuenta que estoy peligrando en caer realmente en lo que sería una burbuja informativa, una cámara de eco. Estoy viendo que nada de lo que me muestran estoy en desacuerdo, o puedo estar corriendo el riesgo de que no todo lo que estoy viendo sea cierto y no lo estoy comprobando. ¿Qué consejo desde su esquina usted le daría a esa persona que empieza a darse cuenta que no puede ser posible que esté de acuerdo con todo lo que estoy viendo?
Depende, de nuevo, porque si yo estoy bien, si estamos hablando de un ámbito como la medicina o la salud, yo ahí creo que no es bueno buscar medios alternativos o la medicina alternativa, que al final son, la evidencia empírica no apoya eso. La homeopatía, que es toda una industria, la homeopatía no ha habido ni un estudio clínico que logre demostrar que lo homeopático funciona, y sin embargo la gente lo compra y lo vende. Si una persona dice, no, mira, tengo cáncer, no, mira, dicen que tienes que hacerte una quimioterapia, pero en realidad, mira, si tú te tomás esta ayahuasca y así, no se te va a pasar el cáncer por ahí. Entonces, en ese caso, estoy poniendo como un ejemplo muy extremo, yo no quiero que la gente busque necesariamente medio alternativo, pero ¿cuándo es importante la diversidad de opiniones al ponerse? Sobre todo en ámbitos donde no hay una verdad, o sea, donde la evidencia y lo empírico o lo factual no necesariamente determinan la conducta. En el campo de la salud sí, pero por ejemplo, en el ámbito de la política no tiene que ver con lo factual, tiene que ver con preferencia y con jugar valores. Más libertad o más igualdad. Uno quiere las dos cosas, pero normalmente hay un trade-off entre el uno y otro. ¿Queremos más Estado o más mercado? Sin caer en los extremos, pero hay unos que van a decir más Estado por estos valores y otros van a decir más mercado por estos otros valores. Y ahí los datos, todo puede ayudarte en una posición, pero finalmente lo que hay ahí son preferencias, expresiones de valores. Entonces, cuando hablamos de contenido político, claro, efectivamente, el ideal democrático exige que los ciudadanos se informen de manera lo más diversa posible, porque de cada uno de estos distintos medios y voces y posiciones que se expresan, uno irá a encontrar, ¿no es cierto?, un camino que lo represente. Entonces, es un hecho de que siempre va a ser más fácil para cualquier persona consumir contenido con el cual está más de acuerdo que con el que está en desacuerdo. Es un hecho, ¿por qué? Porque cuando uno está en desacuerdo con algo, uno gasta más neuronas, más elaboración cognitiva en aquello, porque uno automáticamente se prepara para decir no tiene la razón. En cambio, cuando uno escucha algo con lo cual está de acuerdo, uno gasta menos neuronas. Es así de simple. Entonces, contra eso es imposible. O sea, hay que hacer un esfuerzo cognitivo mucho más fuerte por escuchar al otro lado que lo que escuchar al mismo lado. Entonces, cuando tú me preguntas un consejo, decir, bueno, efectivamente es más fácil hoy caer en es más fácil. Yo no digo que necesariamente se produzca, eso es lo que voy. Pero es más fácil para alguien realmente motivado, efectivamente, escuchar mucho más que lo que podía antes en torno a su posición. O sea, una persona que se fanatiza con respecto a un proyecto político, una posición política, efectivamente, potencialmente puede estar 24/7 consumiendo solo eso. Bueno, cuando eso ocurre, que no es tan frecuente, pero cuando ocurre, efectivamente, esa persona a lo largo del tiempo lo que demuestra es que se va extremando sus posiciones y se va cerrando a la posibilidad de pensar distinto. ¿Por qué? Porque ya ha invertido mucho en esto. ¿Ah? Pero entre que empieza y termina hay un largo trecho. Lo que quiero decir es que es difícil pensar que la gente no se va dando cuenta que está solamente escuchando un lado. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer? ¿Qué es lo que uno podría como recomendar? Yo creo que es muy sano que las personas primero se den cuenta de que, sobre todo en contenidos como el político, contenidos políticos, no hay una sola posición, hay muchas posiciones. Y así como hay muchas posiciones, hay muchos medios con distintas líneas editoriales. Entonces me parece que es importante potenciar la alfabetización mediática, es decir, que las personas entiendan que los medios no son un espejo de la realidad, cual sea esa realidad, sino que son maneras de interpretar la realidad y
algunas de esas se van a acercar más a sus posiciones y otras van a ser distintas. Pero existe una diversidad y eso no es un problema, es una cosa buena, es un beneficio, porque así todos los ciudadanos van teniendo, que tienen distintas posiciones, posibilidad, libertad de poder elegir qué es lo que ver. Pero es importante ese desarrollo, es una cuestión que se puede enseñar en los colegios, después, y quizás hace muy poco, que es la reflexión mediática, entender cómo funcionan los medios. Segundo, la conciencia algorítmica. La conciencia algorítmica es lo mismo que cuando uno maneja un auto. No hay que ser mecánico para poder manejar un auto, pero sí hay que tener ciertos conceptos básicos. Por ejemplo, si es un auto automático, uno tiene que entender que P es para estacionar, D para manejar, R para ir para atrás, N que está en neutro. Si uno maneja autos mecánicos, la misma idea. No tengo idea cómo es que una palanca de cambios que yo voy moviendo entre primero, segundo, tercero y cuarto va cayendo en que el auto esté más forzado, esté menos forzado, vaya más rápido, vaya menos rápido. Pero lo que sí tengo que entender es que para ciertas velocidades yo requiero ciertos cambios y para otras. ¿Ya? Entonces, tengo ahí conciencia de cómo funciona más o menos. Bueno, lo mismo se pide con el algoritmo. Yo no pretendo que las personas tengan conocimiento de como un cientista, como un científico de la computación de cómo funciona el algoritmo y la definición, pero sí entender de que no es aleatorio lo que los medios algorítmicos le están mostrando. Si yo hago like en una cuenta, esto con Instagram es muy evidente. Basta que uno busque algo y misteriosamente cuando uno aprieta esa lupita abajo, la lupita te va a poner contenido que es muy parecido y uno puede ver. Yo cuando mi hijo estaba viendo Instagram, yo me doy cuenta porque el buscador empieza a mostrar contenido apelado a él. Y cuando yo lo uso, empieza a aparecer contenido que aparece, ¿no es cierto?, relacionado con lo mío. Entonces, la conciencia del algoritmo es muy importante, que es aparejado pero distinto a una alfabetización medial. Y lo otro que tiene que ver más allá del consejo de las personas, uno lo que sí pediría es a nivel de regulación y a nivel de más como sistémico, que haya mucho más directrices, a pesar de que esto siempre es complejo porque está el tema de la libertad de expresión y todo, pero ciertas directrices donde se le exige más a las plataformas sociales. Las plataformas sociales tienen que moldear sus algoritmos para no solamente dar lo que las preferencias de las personas nomás quieran, sino también contenido que mínimamente debieran tener. Lo hemos hecho con la televisión. La televisión en Chile y en muchos países, no por eso antidemocrático, el que se le exige que hay un horario para mayores y un horario para menores, que tiene que haber cierto contenido cultural, particularmente si es un canal público. Ya. Esas exigencias están. Bueno, en el mundo de las redes sociales no tenemos nada prácticamente. Y la pregunta es, ¿se pueden hacer cosas? Sí. La Unión Europea ha ido jugando, no es la mejor palabra, ha ido desarrollando ciertos marcos regulatorios que sin ser censura ni control total van promoviendo un camino en el cual hace más responsable a las plataformas de lo que aparece en sus contenidos. Yo creo que esa cuestión es muy importante, porque con la alfabetización medial, la conciencia algorítmica y todo se pone el esfuerzo en el usuario. Pero el usuario no puede ser el único final, o sea, no tiene la capacidad necesariamente para poder. Entonces también uno debería exigir a nivel de la producción de contenido y de la regulación que apoye esta cuestión. Entonces yo no puedo obligar a que las personas consuman noticias. No. ¿Significa eso entonces, por ejemplo, que no debiera haber ninguna ley que hable en torno a las noticias? No, pues en Chile tenemos ley de prensa, tenemos la ley de qué sé yo, delitos de injuria y calumnia, tenemos un Consejo Nacional de Televisión, tenemos, bueno, ¿por qué no podemos tener lo mismo para contenido que no tiene que ver con esos medios tradicionales, sino que tiene que ver con redes sociales, con algoritmos y todo? Como digo, no es fácil, porque bajo el nombre de eso se ha puesto en muchos países abiertamente mecanismos de censura o qué sé yo, pero eso no significa entonces que no hay que hacer nada. Y yo creo que lo que ha pasado hasta ahora es que toda la responsabilidad se le pone al usuario y nos olvidamos de que las plataformas también tienen un rol súper importante y como que nadie les pide nada. Bueno, sobre todo ahora que terminamos con eso, preguntarle a usted, ¿dónde usted pondría o cree usted que está la responsabilidad? ¿En el algoritmo, en el sistema o en el usuario? Mira, yo antes pensaba de que era bastante más compartido la responsabilidad entre los usuarios, los gobiernos, las plataformas, como uno diría, una responsabilidad como tripartita, ¿no?
pero te diría de que los hechos que yo he visto en torno a cómo los intereses y los estados anímicos de los dueños de las plataformas, como el señor Musk o el señor Zuckerberg, hace que cambien completamente los algoritmos y tenga un efecto muy palpable en la experiencia de los usuarios, me ha hecho pensar de que creo que en este minuto lo que más urge es regular estas plataformas y a los dueños de estas plataformas y exigirles un poquito de responsabilidad y que la regulación, porque la autorregulación no va a venir por ahí, exigirles más y mejor. Cuando X eliminó su sistema de verificación o Twitter ahora que Facebook y Meta que lo disminuyó muchísimo, porque según Zuckerberg no estaban corrigiendo la desinformación, sino que estaban afectando la libertad de expresión, automáticamente ocurrió que el contenido desinformativo subió. Y si uno va a X ahora, es mucho más tóxico esa plataforma de lo que era antes, parte porque el señor Musk decidió eliminar muchos de los sistemas de moderación y todo lo demás. ¿Y por qué lo puede hacer? Porque tiene la libertad para hacerlo y no hay ningún problema. Y hay gente que defiende mucho ese rol. Y dice, bueno, una empresa privada, ¿qué importa? Sí, pero el problema es que usabilidad que tienen estas plataformas y el hecho de que son un verdadero oligopolio, porque las barreras de entrada que hay para entrar a ese negocio que se crean en las plataformas son muy altas. Entonces hace que finalmente sea importante, yo creo ahora, exigirle más a las plataformas. Y creo que la única exigencia que puede hacerse es no tanto desde el usuario, sino derechamente la regulación, que es aparentemente lo único ante lo cual las plataformas reaccionan. Y entonces cuando en Estados Unidos, el año 2016, el gobierno de la mayoría demócrata amenaza con que va a regular a las plataformas se ponen a controlar la desinformación y todo. Cuando en 2020 pasa lo contrario y ahora son los republicanos los que controlan, las plataformas automáticamente siguen todos los designios que el señor Trump les pide porque les da terror que las regule. Entonces ahí uno dice, ya, pues acá hay un problema. En el fondo, solo se reaccionan cuando se las amenaza con la regulación. Y hay caminos, yo te digo, la Unión Europea ha mostrado, con imperfección y todo, pero ha mostrado que se puede regular sin ser un mecanismo de asfixia a la libertad de expresión o algo así. Entonces, creo que ahí hay un camino y creo que hoy es más importante eso que insistir solamente en que los usuarios tienen que informarse mejor, ser mejor y todo eso está perfecto y va a continuar, pero creo que no vamos a conseguir cambios muy fuertes por ese lado en el corto plazo y en cambio mucho más si es que hacemos lo otro. Perfecto. Muchas gracias. Ya, pues. Muchas gracias por su tiempo y por conocimiento también. Buenísimo. Espero que te haya servido.